Esta es la historia de un hombre de éxito. Miguel Blesa, el inspector de Hacienda que se hizo amigo de Aznar y acabó presidiendo la Gran Caja Madrid. Hey, world, here Quitando eso, éramos la única caja del mundo que tenía doble A. En plena vorágine de dinero, Blesa decide hacer el gran negocio. Entra en el mercado de Estados Unidos y compra el City National Bank de Florida. Paga 1.117 millones de dólares por él, una ganga que sale mal. 5 años después, Bankia acaba mal vendiéndolo y pierde 500 millones, casi la mitad de lo que pagó. Eso sí, cobrando presuntamente comisiones millonarias por el camino. Era una caja muy grande. Blesa acaba en la cárcel. El juez que dicta prisión para él se hace famoso en el acto. Su biografía es tan peculiar como su nombre, Elpidio Silva. Es autor de 2 libros de poesía publicados, otras 2 novelas aún inéditas, experto en psicología gestáltica y número 1 de su promoción. Es el primer juez que mete en prisión a un banquero en esta crisis. Blues del banquero. Hola, ¿qué tal? Nos recibe en su casa y por su primer comentario parece que tiene ganas de hablar. Tengo ahí un libro del banquero anarquista, si queréis que salga. Hay que investigar muy a fondo qué ha pasado en la gestión de determinadas cajas de ahorro. Yo creo que hay que investigarlo porque España ha sufrido un rescate muy penoso para los españoles. Blesa paga la fianza de 2,5 millones y sale de Soto del Real 24 horas después. Pero el juez Silva insiste, vuelve a dictar prisión para él, esta vez incondicional. Sin embargo, sus jefes, en la Audiencia Provincial de Madrid, le ordenan liberarlo. Lo quiero con un juez imparcial, cosa que yo creo que no he tenido hasta este momento. La Fiscalía le denuncia por empeñarse en encarcelar a Blesa sin razones suficientes. ¡Devuelve el dinero! Así nace la estrella, Elpidio Silva. Héroe justiciero para unos, juez prevaricador para otros. ¿Se siente presionado por la fiscalía? Yo puedo haberme equivocado como juez al dictar la resolución de prisión de este señor. Muy bien, este señor tiene a su disposición el sistema de recursos, su abogado ha recurrido, la audiencia lo ha revocado y lo ha puesto en libertad, como a todos los imputados de este país. Oiga, que yo me haya equivocado según la audiencia, que yo mantengo que no, pero tengo que obedecer al Tribunal Superior. De ahí a que yo haya cometido un delito, oiga, va mucho. Hay que tener mucho cuidado al hacer todos los autos. Un auto es una resolución judicial que tiene que ser motivada, razonada y comprensible. Y en los autos de prisión, que es en donde hay que justificar una medida como esa, hablaba de unos correos electrónicos que tampoco hacían deducir de ahí que hubiera una evasión fiscal. Yo creo que se ha equivocado en algunas de las cosas que ha hecho y en algunas de las medidas que adoptó durante la instrucción, y al ser una equivocación que es perfectamente subsanable por parte del Consejo del Poder Judicial, pues la han subsanado. Ahora, de hecho, se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un presunto delito de prevaricación, que es dictar resoluciones sabiendo que son injustas contra Blesa. ¿Por qué se acuerda la prisión de Blesa? Y además 2 veces consecutivamente. Porque correspondía. ¿Por qué correspondía? No voy a revelar ni voy a decir por qué correspondía, obviamente, porque eso forma parte del secreto de las actuaciones. Justo en plena polémica por su actuación en el caso Blesa, Elpidio Silva es suspendido como juez. Lo hacen por irregularidades en otros casos que no tienen nada que ver con la causa de Caja Madrid. Pero para él no es casualidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo no he sido recusado nunca. Es evidente que están sucediendo hechos que son extraordinarios. Una maniobra que no persigue más que el trato denigrante, el acoso y apartar a ese juez definitivamente de las causas judiciales.
¿Existe realmente un complot para apartar al juez Silva del caso Blesa? Es un poco complejo conseguir hacer coincidir a la Fiscalía, a una audiencia provincial, en fin, a un conglomerado de personas tan amplio, en este caso también al Consejo General del Poder Judicial, y que haya tanta coincidencia. Puede ser que sea una conspiración, yo la verdad es que personalmente lo dudo muchísimo. Cualquier juicio a cualquier persona muy relevante en el ámbito financiero pone siempre una tensión especial en toda la magistratura. Eso es imposible pensar lo contrario, sería demasiado ingenuo. También va en el sueldo el mantener una integridad y el poder sacar adelante un trabajo a pesar de las presiones, como le ocurre a usted en su trabajo o a mí en el mío. Ha tomado unas decisiones bastante erróneas. Él dice que se siente presionado, pero la verdad es que todos respondemos ante alguien. Los diputados, los del Ejecutivo, los ciudadanos y los jueces también. Mejor es que se prohíba investigarlo directamente. Yo creo que sería hasta más honesto, ¿no? Que se ponga en la disposición del Código Penal, no se podrán investigar las cajas de ahorros por jueces de instrucción. Y ya está. No pasa nada. Que se diga. Juan y José son hermanos. Los dos compraron una casa en Cáceres en 2007, en el mismo bloque. Uno en el primer piso y el otro en el segundo. Las casas son exactamente iguales. Tienen los mismos metros. Además, ambos hermanos firmaron la hipoteca el mismo día, con el mismo notario, en la misma entidad bancaria. Hasta las llaves son iguales. Exactamente iguales. Del mercantil. La misma. Faltaba una cosa. Ambos tenían además la misma cláusula suelo. Siempre pagábamos lo mismo. Cuando a todo el mundo le bajaba la letra, a nosotros no nos bajábamos. Nos dimos cuenta que nos habían puesto una cláusula suelo. Una cosa que nunca habíamos escuchado, nos empezamos a informar y era pues una cláusula que te ponen en la hipoteca, obligada sí o sí, sin negociar ni nada, te la ponen y ya está. El Tribunal Supremo se está diciendo que es ilegal y vosotros lo recurrís. Lo llevaron a juicio y a cada uno le tocó un juez diferente. Juan perdió. Su tribunal le dio la razón al banco. Pero José ganó, según él, porque le tocó un juez guerrero. Edmundo Rodríguez. Él, con este caso, dicta la primera sentencia en toda España que anula una cláusula suelo por abusiva. Llegamos a la conclusión de que no se habían respetado esas exigencias de transparencia, el que esa cláusula no debía aplicarse y que por eso mismo, como no debía aplicarse, lo que se había abonado por encima del interés que sí se había pactado de manera clara, que era el Euribor más una cantidad, pues tenía que ser devuelto y eso es lo que acordamos. Siendo lo mismo, entendemos que la misma demanda, el mismo abogado, solo se ha cambiado el nombre y la ubicación de la vivienda y las condiciones son todas igual, negociado con el mismo director de la misma entidad, todo igual, en las mismas fechas, y no entendemos por qué a mí me dicen una cosa y a mi hermano otra, ¿no? Todo lo contrario. Hombre, yo viendo mi caso, es lo que simplemente escoges las dos sentencias, las ves y dices, ¿por qué uno sí y otro no? Hay jueces que son más sensibles con estas situaciones. Yo he tenido la suerte que me ha tocado un buen juez y ha dictado una sentencia que yo creo que es muy justa y además bien argumentada y bien justificada. Javier Gómez Bermúdez, José Castro, Pablo Ruz, Mercedes Alaya, Fernando Grande Marlasca, Santiago Pedraz, todos son jueces estrella. Pero en la vorágine diaria de los juzgados trabajan miles de magistrados mucho menos conocidos. Jueces anónimos que luchan batallas en defensa de nuestros derechos. Normalmente hoy la gente traga con todo hasta el despido. Antonio Seoane es uno de ellos. Trabaja en un juzgado normal y corriente, el de lo social número 34 de Madrid. Su obsesión, recurrir leyes que considera anticonstitucionales. Lo hizo, por ejemplo, con el decretazo laboral de Aznar. El de la reforma de la prestación por desempleo. Todas las reformas del mercado laboral se han hecho por decreto ley. El tribunal le dio la razón y aunque el gobierno retiró la ley,
se anularon los despidos hechos mientras estuvo vigente. Tuvo consecuencias sobre los despidos que se practicaron durante 6 meses porque el gobierno retiró ese primer decretazo, lo retiró voluntariamente, entonces había desaparecido ya, pero había como 30 o 40 trabajadores que se habían visto afectados por el decretazo. Sin embargo, recurrir una ley por anticonstitucional no es fácil, ni siquiera para un juez. Hay que hacer una providencia dando trámite de alegaciones a las partes, esos son 14 o 15 folios. A continuación hay que dictar el auto son 40 folios planteando la cuestión de inconstitucionalidad. En algún caso llegas hasta los 100 folios. Normalmente este auto te lo recurren en reposición. Es decir, para mí lo más fácil es dictar una sentencia y prescindir de si la ley es constitucional o no. Quizá por eso no todos los jueces aprovechan esta valiosa herramienta, que en muchas ocasiones evita que la injusticia se convierta en ley. No lo hacen muchas veces porque hay mucho trabajo, porque no lo ven, porque no quieren abordar el sacrificio que significa ir al Tribunal Constitucional, porque a lo mejor ven también que es una manera de destacarse y hay gente que prefiere no destacarse. Te estás pringando y te estás definiendo. Ahora mismo, el juez Seoane tiene varios frentes abiertos. El primero, la ley de parejas de hecho, que impide cobrar la pensión de viudedad a quienes no están inscritos en el registro. El segundo, la reforma laboral de Rajoy, que según él está causando estragos en el mercado laboral. Asegura que nunca había visto un ataque al Estado de Derecho como el que vive España en estos momentos. El poder legislativo está en manos del Poder Ejecutivo y ambos están yendo contra el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución dice: España es un Estado social, democrático, de derecho. Bueno, ¿qué queda del Estado social después de 2 años de gobierno del señor Rajoy? ¿Qué queda del Estado social de derecho cuando la sanidad, la educación, la justicia se están desbaratando? Aquí lo que nos va a quedar es el Estado liberal de derecho, pero ese no está en la Constitución, se están cargando la Constitución. Y la única oposición que se le puede hacer desde el poder es desde la judicatura, el Poder Judicial. Y la reforma laboral ha supuesto una merma radical y una limitación radical a los derechos de los trabajadores. Y esto hasta tal punto es así de claro, aunque se trate de justificar de otra forma, que hace apenas 2 semanas el presidente del gobierno estaba en Japón y estaba vendiendo ahí los logros que había conseguido la reforma laboral. Y los logros los vendía en términos de que había habido un ajuste del coste económico en las empresas. Faustino Rodríguez dirige el Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona. Una sentencia suya sirvió para anular miles de despidos en toda España. Todo empezó aquí. Els companys i companyes acomiadats de l'Incasòl aniran. La Generalitat catalana intentó despedir a 22 trabajadores de la empresa pública Incasòl, alegando razones económicas. Los trabajadores llevaron sus protestas a la calle y al juzgado de Rodríguez. Este anuló los 22 despidos. Según su sentencia, una entidad pública no puede basar sus despidos solo en razones económicas.